Bienvenidos al podcast La magia del servicio al cliente. Si tienes clientes, diriges un equipo de ventas, eres dueño de un negocio o de una gran empresa, si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. A partir de ahora, es tu lugar. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos mismos deseen transmitir a terceros. De esta manera tendrás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers, que serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con ese virus porque tengo un único objetivo en este podcast: darte contenidos de valor. ¿Cómo? Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente. Soy David Blanco, tengo 27 años de experiencia escuchando a infinidad de clientes y a muchos líderes de equipos comerciales. En todos estos años he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenidos al podcast La magia del servicio al cliente. Miércoles 20 de febrero de 2019. Hoy es el día de la petición de los oyentes. Y me complace mucho deciros que, he recibido una petición de un oyente de Guatemala, lo cual es maravilloso. Además, conozco Guatemala, tuve la oportunidad de estar tanto en la antigua capital, en Antigua, como en Ciudad de Guatemala. Estuve por allá en el año 2011 impartiendo unas formaciones de gestión emocional de clientes y, la verdad que me encantó, ¿no? Así que, muchísimas gracias a nuestro oyente, Gilberto Domínguez, muchas gracias por tu pregunta. Y, voy a hablar de qué se trata la pregunta. Gilberto me dice que a él le interesa mucho conocer de qué manera indagar, de qué manera realizar un sondeo eficaz, ¿vale? Para poder conocer mucho más cuáles son las necesidades del cliente. Si tú que me estás escuchando ahora tienes alguna pregunta y tienes alguna sugerencia para futuros episodios, pues puedes escribirme, igual que ha hecho Gilberto, a info@davidblancoperez.com y yo, igual que hago con Gilberto, te atenderé encantado. Bueno, para hablar de sondeo, yo siempre suelo utilizar en mis formaciones los problemas de pensamiento lateral, los acertijos. Y os lo voy a plantear a vosotros. Y el acertijo es el siguiente: un señor o una señora, me da igual, entra en un bar, entra en un restaurante, le pide una bebida al camarero. Y en ese instante el camarero, saca una pistola, le apunta y la persona que pide la bebida le dice: muchas gracias. Y la pregunta que yo os hago es: ¿por qué le da las gracias? O sea, le ha sacado una pistola. ¿Por qué le da las gracias? Bien, ¿cuál es el objetivo de esta pregunta? Yo os lo voy a trasladar tal cual lo haría en una sesión en vivo y en directo. Yo lo que suelo hacer siempre es irme a la pizarra digital, o me voy antiguamente el rotafolios, el papelógrafo, o una pizarra de estas que se borran con el rotulador, y yo voy empezando a proponer a los participantes que me hagan preguntas. Y trazo una línea en el centro, divido la pizarra por la mitad y la divido por una parte preguntas abiertas, preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta abierta es una pregunta en la que nosotros buscamos conseguir más información y buscamos indagar de una manera más global. No estamos influyendo en la respuesta del participante, de la persona a la que preguntamos, sino que es una pregunta de descubrimiento. Y la pregunta cerrada, también a veces son cerradas las preguntas alternativas cuando planteas dos opciones, ¿no? O A o B. Una pregunta cerrada, por lo general, busca la respuesta es sí o no. Bien, entonces yo trazo esa línea en el centro de la pizarra y pongo en un lado preguntas abiertas y en el otro preguntas cerradas. Y a partir de ahí, invito a mis participantes a que empiecen a hacerme preguntas y me empiecen a preguntar muchas cosas.
¿El señor que entra en el bar conocía al camarero? ¿Esa qué pregunta es? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Es una pregunta cerrada porque la respuesta es sí o no. Yo le puedo decir que sí lo conocía o que no lo conocía. ¿De acuerdo? Entonces, se trata, yo lo que voy haciendo es anotando, simplemente con un palito, voy anotando cuántas preguntas abiertas se producen y cuántas preguntas cerradas se van produciendo a lo largo del ejercicio y a lo largo de las preguntas. Siempre suelo decir, y si alguna vez tenéis la oportunidad de plantear este ejercicio, siempre suelo decir que si alguien lo sabe, si alguien lo conoce, pues que se convierta en un ayudante para mí, que no desvele el ejercicio de manera inmediata, ¿no? Siempre pasa que a veces tienes a alguien que no lo puede evitar y lo dice, ¿no? Era porque resulta tal, o era porque tal, y lo dice, ¿no? Entonces, bueno, yo os propongo que como premisa inicial lo planteéis. Una cosa, si alguien lo sabe, por favor, que no lo diga, y yo lo que suelo hacer es acercarme a la persona, ¿vale? Hablo siempre del contexto de una formación presencial, ¿no? Entonces lo que hago, me acerco a la persona, le acerco mi oído a su boca y le digo, a ver, dime, ¿cuál es la respuesta? Y cuando yo compruebo que efectivamente la respuesta es correcta, pues ya lo convierto a partir de ese momento en un aliado, en un ayudante para que me ayude a contestar las preguntas de los participantes. Y es dinámico, es divertido, ¿no? Bien, a lo que vamos. Estamos hablando de sondear. Tenemos dos posibilidades a la hora de sondear. Utilizar preguntas cerradas o utilizar preguntas abiertas. Si yo no tengo información sobre algo, lo más potente, lo más fuerte, lo más efectivo, lo más eficaz es hacer preguntas abiertas. Por mi experiencia, ¿qué suele pasar cuando yo suelo hacer este tipo de acertijos o problemas de pensamiento lateral? Lo que suele pasar es que casi todos nos vamos de manera casi invariable. Yo te diría que casi en un 90%, y yo muchos años haciendo este tipo de ejercicios, en un 90% hacemos preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque generamos una hipótesis. Y porque realmente los adultos, a medida que vamos cumpliendo años, vamos adquiriendo experiencia. Entonces esas experiencias nos hacen creer que sabemos cosas. Si aquí tuviéramos esa misma pregunta, yo se la hago a un niño de 6, 7, 8 años. Si el niño empieza a hacerme preguntas abiertas, consigue llegar a la respuesta. ¿Y cuáles son las preguntas abiertas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si yo doy una pista o si yo contesto, el niño me diría, ¿y por qué esto? Pues porque resulta que tal. ¿Y por qué resulta que tal? Y al final, tarde o temprano, vamos a llegar a la solución. Pero haced la prueba. Es muy curioso. Si sois líderes de equipos comerciales y queréis trabajar el sondeo, esta es una buena manera, porque vais a descubrir cómo vuestro equipo se enfoca mucho, y vuestros vendedores y vuestros comerciales se enfocan mucho en hacer preguntas cerradas. Si yo quiero conseguir información, el reto está en hacer más preguntas abiertas. ¿Y cuándo hacer? ¿Significa que no hay que hacer preguntas cerradas? Claro que sí hay que hacerlas, pero hay que hacerlas cuando ya tengo una información valiosa, ya tengo un contexto, ya tengo información. Cuando ya tengo información, las preguntas cerradas nos ayudan a acotar, nos ayudan a limitar las posibilidades. ¿De acuerdo? Es como un sistema de validación en el que digo sí o no. ¿Por qué? Porque ya entonces por el camino del no ya no transito, ya transito exclusivamente por el camino del sí en esa hipótesis o propuesta que yo he podido plantear. Bueno, os invito también a que lo enlacéis con, si tenéis la posibilidad de ponerla después de hacer este ejercicio, pues que pongáis una imagen de un niño de 6, 7, 8 años. Y yo siempre digo que es el mejor, que les voy a presentar al mejor sondeador del mundo. Y si tenéis hijos igual que yo, pues sabéis que los mejores sondeadores del mundo son los niños, porque no paran de hacer preguntas abiertas hasta que consiguen obtener la información que quieren. Así que, si tú quieres que tus comerciales hagan un sondeo más eficaz, se trata de que hagan más preguntas abiertas y menos preguntas cerradas en las que generen hipótesis sobre algo. En definitiva, se trata de no prejuzgar y se trata de tener una mente más abierta y escuchar más y hacer más preguntas abiertas. Oye, el acertijo, escribidlo por favor en las notas del podcast, si sabéis cuál es la respuesta.
de por qué le da las gracias después de que le saca la pistola. Y si esto lo estáis viendo en mi web, davidblancoperez.es, pues por favor en las notas de la propia web, pues estoy encantado de que vayáis poniendo vuestros comentarios. Pues nada, me despido de vosotros. Gilberto, un placer, muchas gracias por tu propuesta. Seguiré ahondando un poquito más en el sondeo en otro futuro episodio, ¿de acuerdo? Espero que te haya resultado interesante. Si tienes algún comentario o tienes alguna sugerencia, pues como siempre se despide David, feliz como un aprendiz. Hasta muy pronto. ¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿O eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, te recomiendo que conozcas mi libro Tú eres el gerente de tu vida. En él te comparto 6 técnicas muy prácticas para que puedas gestionar eficazmente tus emociones, liderar a otras personas y conectar emocionalmente con tus clientes. ¿Dónde lo puedes comprar? Muy fácil, en mi web davidblancoperez.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, solo te pido un favor. Deja tus comentarios en iVoox.com y tus 5 estrellas en Apple Podcast. Antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o contratarme, escríbeme a info@davidblancoperez.com. Un placer estar con vosotros y como siempre suelo decir, se despide tu amigo David, feliz como un aprendiz.